Bienvenidos un día más a mi canal. Espero que la energía os rebose y que estéis listos para una dosis extra de drama y misterio, porque hoy vamos a desentrañar un culebrón digno de la mejor telenovela turca. Como ya sabéis, el tema que nos tiene a todos en vilo es el famosísimo, el guapísimo, el internacionalmente aclamado Can Yaman. Y como una sombra persistente en este drama, la bellísima, la talentosísima, la siempre radiante Demet Özdemir. Pero ojo, no venimos a hablar de chismes vacíos. Aquí hay fuego donde hay humo, y el humo es denso, densísimo. Las redes sociales están que echan humo, los foros de fans son un hervidero, los rumores corren como la pólvora. Demet, al parecer, se encuentra en una búsqueda intensa, casi desesperada, de Can. La pregunta que nos carcome a todos es ¿por qué? ¿Qué secreto se oculta tras esta repentina y pública manifestación? ¿Dónde se esconde Can Yaman y qué mensaje subliminal se esconde tras cada uno de los movimientos de Demet? Agárrense fuerte, mis detectives virtuales, porque vamos a sumergirnos en las profundidades de este enigma. Vamos a analizar cada tweet, cada post de Instagram, cada declaración ambigua, cada like sospechoso. Nada escapará a nuestro ojo avizor. Pero antes de que nos perdamos en este laberinto de pistas, necesito vuestra ayuda. Esa suscripción es el motor de este canal. Si aún no os habéis unido a esta gran familia, corred a hacerlo ahora mismo. Activad la campanita para recibir notificaciones de mis vídeos y no perderos ni un segundo de este drama. Y por supuesto un buen like a este vídeo si os gusta el salseo y queréis que siga investigando estas historias con lupa. Vuestra participación es clave para que este canal siga creciendo. Ahora sí, vamos al lío. La historia, como siempre, tiene un inicio. Y en este caso, el inicio lo marca el comportamiento inusual de Demet. Todos conocemos a Demet como una actriz vibrante, llena de vida, con una sonrisa que ilumina la pantalla. Pero últimamente, algo ha cambiado. Los fans, que son como aves rapaces, han notado un cambio sutil pero perceptible en su actitud. Se la ve más reservada, más melancólica, incluso, me atrevería a decir, un poco ausente. Y claro, las alarmas no tardaron en dispararse. ¿A qué se debe esta transformación? ¿Problemas profesionales? ¿Dificultades personales? ¿O podría ser que el fantasma de Can Yaman esté rondando su presente? El primer indicio, la chispa que encendió la hoguera de las especulaciones, fue el repentino interés de Demet por cuentas de fans dedicadas a Can Yaman. No me malinterpreten, no se trata de la cuenta oficial de Can ni de perfiles genéricos sobre celebridades. No. Demet comenzó a seguir cuentas hiperespecíficas, cuentas que recopilan fotos antiguas de Can, vídeos de sus entrevistas más carismáticas, incluso cuentas que se dedican a crear memes sobre la mítica pareja Can-Dem. Esto, mis amigos, no es obra de la casualidad. Demet es una mujer inteligente, consciente de su imagen pública. Cada paso que da en las redes sociales está cuidadosamente calculado. Pero la cosa no se detuvo ahí. Los fans con vista de lince se percataron de que Demet no solo seguía estas cuentas, sino que también interactuaba con ellas. Le daba me gusta a publicaciones concretas, publicaciones que evocaban recuerdos de la época dorada de Erkenci Kuş, la serie que los catapultó al estrellato internacional y que para muchos selló su destino como pareja, al menos en la ficción, y quizás en la realidad. Imágenes llenas de miradas cómplices, de sonrisas tímidas, de una química innegable que traspasaba la pantalla. Fotos que nos hacían soñar con un romance de cuento de hadas. Estos me gusta nostálgicos desataron una auténtica ola de histeria colectiva en las redes. ¿Acaso Demet está reviviendo el pasado? ¿Está echando de menos aquellos momentos? Intenta enviar una señal a Can Yaman, una especie de mensaje en una botella lanzado al mar digital. El siguiente capítulo de este intrincado relato lo encontramos en las propias publicaciones de Demet. Últimamente sus posts se han llenado de frases enigmáticas, citas sobre el destino, reflexiones sobre las segundas oportunidades, la fugacidad del tiempo y la importancia de no dejar escapar los momentos importantes. Mensajes que, interpretados bajo el prisma Can-Dem, adquieren una dimensión completamente nueva. Por ejemplo, hace apenas unos días, Demet compartió una fotografía suya mirando fijamente al horizonte, acompañada de una frase que rezaba: a veces el camino más difícil es el que te conduce al lugar donde realmente perteneces. ¡Boom! Explosión en el fandom. ¿A qué se refiere Demet con ese lugar donde realmente perteneces?
¿Quién la espera al final de ese camino lleno de obstáculos? Las teorías proliferan como setas después de la lluvia. Luego está el tema de los emojis. Los emojis son el idioma universal de las redes sociales, un lenguaje sutil pero poderoso que permite expresar emoción y sentimientos de forma concisa. Y Demet es una auténtica maestra en el arte del emoji. Últimamente ha estado utilizando con frecuencia el emoji del corazón rojo, por supuesto, el emoji de la estrella brillante, el emoji del avión despegando. Emojis que, según los expertos en candemología, si existe esa disciplina, podrían estar relacionados con los viajes de Can Yaman, con sus nuevos proyectos profesionales, con su vida en el extranjero. Pero hablando de Can Yaman, ¿dónde se encuentra este hombre? Esa es la pregunta que todos nos hacemos. Can, como bien sabemos, está inmerso en su carrera profesional. Ha estado trabajando incansablemente en Italia, en Hungría, en diversos proyectos internacionales que lo han consolidado como una estrella global. Se le ve radiante, exitoso, rodeado de nuevos amigos y compañeros. Pero, ¿es realmente feliz? ¿Acaso no existe un pequeño resquicio de nostalgia en su corazón? ¿No anhela la compañía de aquella persona que le robó el corazón en los sets de grabación de Erkencicus? Algunos rumores surgidos de fuentes anónimas, pero siempre bien informadas, sugieren que Can está al tanto de todo este revuelo mediático. Que sigue de cerca los movimientos de Demet en las redes sociales. Que incluso le ha respondido a través de mensajes subliminales, utilizando sus propias publicaciones y entrevistas para enviarle señales encriptadas. Se dice, por ejemplo, que en una reciente entrevista, Can pronunció la siguiente frase: a veces, las personas que más queremos están más cerca de lo que imaginamos. ¿A quién se refería Can con estas palabras? ¿A Demet? ¿O simplemente hablaba de su familia o de sus amigos más cercanos? La ambigüedad de la declaración alimentó aún más las especulaciones. Pero la trama se complica aún más cuando entramos en el terreno de las coincidencias fortuitas. Los fans más meticulosos han descubierto que Demet y Can han estado visitando los mismos lugares con apenas unos días de diferencia. Por ejemplo, hace algunas semanas, ambos coincidieron en Roma. No simultáneamente al parecer, pero la proximidad temporal resulta, como mínimo, sospechosa. ¿Casualidad? ¿O una estrategia cuidadosamente orquestada para coincidir sin llamar demasiado la atención? Además, no podemos olvidar el papel crucial que desempeñan los amigos en común. Demet y Can comparten un círculo de amistades muy estrecho, un grupo de personas que los conoce bien y que, según los rumores, estaría actuando como intermediario entre ambos, intentando propiciar un reencuentro, intentando reavivar la llama del amor que, según muchos, nunca se extinguió por completo. Uno de estos amigos en común, un estilista reconocido en el mundo de la moda turca, publicó hace poco una fotografía de Demet y Can juntos, una imagen antigua, sí, pero una imagen que evocaba recuerdos imborrables. ¿Un simple gesto nostálgico? ¿O una pista velada sobre el futuro de esta relación? Pero, ¿qué dice Demet sobre todo este torbellino de rumores y especulaciones? Oficialmente, nada. Demet guarda silencio. No ha confirmado ni desmentido ninguna de las teorías que circulan en las redes. Simplemente continúa alimentando el misterio con sus publicaciones enigmáticas y sus me gusta nostálgicos. Y es precisamente este silencio lo que más intriga a los fans. ¿Por qué Demet se niega a hablar claro? ¿Qué se esconde detrás de esta estrategia de comunicación? ¿Está esperando el momento oportuno para hacer una declaración impactante? ¿O simplemente disfruta del revuelo mediático que ha generado su comportamiento? Pero volvamos a la pregunta fundamental: ¿por qué Demet busca a Can? ¿Qué mensaje secreto se esconde tras esta búsqueda aparentemente desesperada? Aquí es donde entramos en el terreno de la especulación pura y dura. Algunos creen que Demet está buscando a Can para pedirle perdón por algún error cometido en el pasado, algo que los separó y que todavía pesa sobre su conciencia. Otros sostienen que Demet busca a Can para confesarle que aún lo ama, que nunca ha podido olvidarlo y que está dispuesta a luchar por su amor, desafiando obstáculos y superando adversidades. Y finalmente los más optimistas creen que Demet está buscando a Can para proponerle un nuevo proyecto profesional juntos, una serie, una película, una obra de teatro, algo que los vuelva a unir en la pantalla y que nos permita disfrutar nuevamente de su química arrolladora. Sea cual sea el motivo, lo que resulta evidente es que Demet está haciendo todo lo posible para llamar la atención de Can, para enviarle un mensaje claro y directo.
Un mensaje que esperemos Khan reciba y responda de forma favorable. Porque en última instancia, lo que todos deseamos es que Demet y Khan encuentren la felicidad, que superen sus diferencias y que vuelvan a estar juntos. Que nos regalen una nueva historia de amor, una historia que nos haga soñar y creer en el poder del destino. Mientras tanto, seguiremos investigando, analizando cada detalle, comentando cada rumor. Porque la búsqueda de Demet a Khan es un misterio que nos tiene a todos enganchados, un misterio que, confiamos, tendrá un final feliz. Y ahora, tras este exhaustivo análisis, recapitulemos brevemente los puntos clave que hemos abordado. Hemos visto cómo Demet ha comenzado a seguir cuentas de fans de Khan Yaman, a dar me gusta a fotografías antiguas y a publicar frases enigmáticas en sus perfiles de redes sociales. Hemos explorado los rumores sobre los amigos en común que estarían mediando entre ellos y las posibles coincidencias en sus viajes. Y por supuesto, hemos especulado sobre las razones que podrían estar impulsando a Demet a buscar a Khan. En resumen, un misterio que nos tiene en ascuas y que esperamos se resuelva pronto. Y con esto, llegamos al final de este vídeo. Espero que os haya gustado, que os haya entretenido y sobre todo, que os haya hecho reflexionar sobre las complejidades del amor y las relaciones en el mundo del espectáculo. Quiero agradeceros a todos por haber llegado hasta el final del vídeo. Vuestro apoyo es esencial para que este canal continúe creciendo y ofreciendo contenido de calidad. Ahora quiero saber vuestras opiniones. ¿Qué pensáis vosotros de todo esto? ¿Creéis que Demet y Khan volverán a estar juntos? ¿Cuál creéis que es el mensaje oculto que Demet intenta transmitir? Dejad vuestros comentarios abajo. Me encanta leer vuestras teorías y opiniones. Antes de despedirme os recuerdo que si os ha gustado el vídeo, le deis me gusta, lo compartáis con vuestros amigos y os suscribáis al canal si aún no lo habéis hecho. Vuestro apoyo es el mejor regalo que me podéis hacer. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme a todos. Hasta pronto. Y recordad, la verdad siempre encuentra su camino, o al menos, eso esperamos.